Ana apretó los labios. No lloró. La creyeron insensible. Mejor así. Su dolor sería más puro, cuanto más solitario se encontrara. Lo cremaron, según expreso pedido del propio Shandor, pero nadie arrojó sus cenizas al Danubio, como él lo hubiera deseado, como constaban sus poemas de juventud, esos los que se realizan los primeros y más certeros epitafios. Ana creyó ver alivio en la expresión de la madre. La odió por eso. Posiblemente se equivocara. Era más bien un dolor culpable el que debía sentir. Sabía que su padre había muerto insatisfecho con ella. Su muerte era otra forma, la que nunca podría rebatir, de demostrar su desamparo. Bien sabía la madre de Ana hasta qué punto el abuelo Shandor se había abandonado y cuánto de protesta había en ese abandono. Shandor era de esos seres que solo pueden vivir en estado de absoluto. Así había amado a su esposa con una fidelidad extrema, enfermiza, que no le permitió nunca imaginar su vida junto a otra mujer, incluso años después de que ella muriera. Así también amó su condición de judío emigrante, su tristeza. Entre dos patrias, una la dejé, en la otra no me arraigo. Ah, poesía, mi patria eterna, contigo me conformo. Y Ana, pequeña, imaginaba una isla de brumas donde golpeaban las olas y crecían los hijos del pensamiento humano. Raros pájaros, corporizaciones del viento, tal vez un desafío de la nada, buscando los inicios del ser. Eran los paisajes de la tristeza, del gran genocidio, de los días monstruosos de Buchenwald, que, en la mente de Ana, se reconstruían buscando un origen íntimo. El mito personal que más tarde será el signo, la dura singularidad que decida nuestra historia. La madre jamás admitiría ser causa de la decepción del abuelo Shandor. Ella debía afrontar cuestiones de la vida real. Bastante había soportado desde niña, el dolor y el luto, el gusto de una vida sencilla, la búsqueda del placer minúsculo, las satisfacciones inmediatas, la rescataban de aquel mar de angustia al que su padre la sometiera durante toda su niñez, con sus relatos y esos recuerdos que había preferido abandonar en el fondo de sí misma, como algo oscuro, informe. La huida con su madre en un barco de carga, los días de pobreza en el conventillo de migrantes, las burlas de los niños por su acento extranjero y tantas humillaciones con las que ya nunca más habría de contar. Pero Ana no tenía de aquel pasado más que un relato, y la distancia necesaria para hacer de él algo más íntimo que su historia concreta. La distancia exacta que se necesita para hacerse cargo de la herida, diría ella más tarde, y su madre, al parecer, lo comprendió a la perfección. En los ojos azules de Ana brillaba la vieja tristeza del abuelo Shandor. Sus mundos, por lo tanto, eran ya irreconciliables. Pronto dejarían de dirigirse la palabra. Un silencioso resentimiento se levantaría entre ambas. Los tiempos de la nueva dictadura, por su parte, ejercieron un efecto poderoso en aquella reivindicación de lo minúsculo que tanto detestaba Ana. Su madre ganaba tristemente en el terreno del lugar común. La intrascendencia pregonaba, en aquella bruta detención de la historia real o supuesta, un mundo al tono del sentido mínimo de la existencia. Se alababa la insinceridad como una forma exquisita de la prudencia, el individualismo como el más cuerdo y honorable sentido de la realidad, la ausencia de todo sentimiento apasionado como templanza y equilibrio mental. Crecía el misterio gris sobre la geografía de Buenos Aires. La prodigalidad militar se esmeraba en los colegios con la amenaza de menudas inquisiciones, con las cesantías de mentes exageradamente prolíficas y desordenadas.
y la hoguera se levantó con fervor, llevándose consigo el sueño del pensamiento escrito. Libros de ceniza cubrieron de incertidumbre el cielo, como si el mito de Fahrenheit se enraizara en la vida real con la misma pasión incendiaria de aquellos eternos bomberos del futuro. Y nacieron así los recitadores silenciosos, como aquellos que en lugares apartados de la civilización entregaron el sentido de sus vidas a la preservación de las obras inmortales, para que algún día, cuando el terror pasara, la humanidad pudiera recordar su esencia. Ana se impuso aquel deber extremadamente duro. No era porque se lo exigieran sus convicciones, sino porque comprendía que era algo así como un destino irremediable, lo que ella misma definiría luego como la señal de Sinclair, el estigma invisible. La noche se había hecho más profunda. Esa hora en que suelen delinearse los bocetos de los sueños que recordaremos al despertar. Ana seguía inmóvil. Me acerqué para abrazarla, para abrazarte, como quien intenta inútilmente proteger a un condenado por una extraña justicia sobre la que no puede influir. Tu cuerpo me recibió con un leve estremecimiento, pero no te abandonó esa exasperación, esa angustia rígida. Solo en la palabra aún eras libre, y tu mirada insistía en precisar una lejanía. Algo que del cosmos te hiciera una de esas imposibles señales que siempre esperamos en los momentos límites. Como si la nada pudiera apiadarse, me decías, y así me relataste tu tercer sueño. Era una noche tibia. Desde la puerta de mi casa podía ver una gran avenida. La luna inmensa era un oráculo, pero no anunciaba desgracias. Luna oráculo que alumbraba el silencio, transformándolo en preludio. Yo le dije algo al portero. Había un portero, como un espantapájaros. No tiene sentido en mi sueño, y abandoné aquella charla insustancial enseguida. Por la avenida de Plata, hacia un costado, se abría un camino de tierra coronado de arbustos que a medida que uno se internaba se volvía más grandes hasta acceder a la categoría de árboles. Y mientras caminaba, de a poco comenzaron a aparecer pequeños animales de rostros dulces y juguetes imprecisables, esencias de juguetes, ensueño, color y tristeza. Era el gran día, Marcia, el gran día. Rebelión de los juguetes contra el niño tirano, rebelión de los animales contra el hombre homicida. Yo caminé discreta entre la gran poesía de una historia silenciosa. Aquello último había querido oírlo en alguno de tus poemas. Por esos tiempos habías tomado la costumbre de citarte en tus monólogos. Todo está dicho, Marcia. Mucho para una historia tan idiota como la nuestra. Sobre las más fabulosas locuras, epopeyas y tragedias. Ideas de una lucidez que congela el corazón. Navegan las infidelidades de siempre. Es como leer el ser y la nada, como un pote de crema reductora sobre la mesa de luz. La nimiedad es mayoría y te hace mierda, porque solo la nimiedad puede humillarnos. ¿Te das cuenta? Me daba cuenta. ¿Cómo podía no darme cuenta? Mi pobre Ana. Pero hacía tiempo que defenderte me era imposible. Mi nombre, esas raíces hijas del dios Marte, no tenían la garra suficiente como para pelear por las dos. Solo habían hecho de mí una pesada armadura con la que me arrastraba por el mundo, como si el dolor no me doliera y el amor no me enamorara. 6. Quedaría para siempre en mí el secreto de Molly, su cuerpo exhausto temblando bajo las manos del abuelo y el gran ojo abismal que me invitaba a caer con la dulzura y el vértigo de quien cede por fin a un deseo oculto desde su infancia. En los años de reclusión, en la lasitud espiritual de los consagrados, encontraría mi deseo satisfecho. Eterno paralelismo de la vida y el pensamiento. Yo dotaría siempre por este último, a riesgo de todos los pesares que me lavan momentáneamente la sangre, a riesgo de tu sufrimiento, Ana, empecinada poesía que no aceptó jamás su condición de Dios impotente,
única realidad a la que un creador puede acceder, empeñando tu cordura en causas que pronto te excluirían, como suele suceder en este mundo con las ideas finalmente entregadas a su practicismo. Accedí, sin embargo, a internarme en ese mundo de conciencias esclarecidas y reuniones soporíferas, porque detrás de tu tono imperativo adivinaba la súplica. Por ese entonces estaban en boga las más desopilantes líneas políticas. Toda fundamentación era posible en tanto hubiera más de 3 personas decididas a acatar dichas interpretaciones. Era bien visto sentarse en el suelo, desaliñada, entre almohadones y abundantes ceniceros, mucho café, mucho cigarrillo. Todo ello resultaba la abnegación del cuerpo en favor del trabajo intelectual. Una mujer bella era mirada con cierta solapada desconfianza, la misma con la que se mira a las que carecen de los atributos necesarios en ámbitos supuestamente más burgueses. Ser mujer, de cualquier forma, siempre ha sido una transgresión, y esto no habrá de cambiar por unos cuantos jeans rotosos, por unas cuantas caras lavadas. El cuidado del desaliño es, en estos lugares, tan importante como en otros el peinado perfecto, el cuerpo dietético, la lozanía eterna del rostro. El sentido de la alienación está alimentado por una constante cadena de acciones y reacciones periféricas, enemigas de los centros de verdadera gravedad, polémicas inútiles debatiendo sus verdades parciales para aliarse cómodamente con la gran mentira del estado de cosas. Era un viejo local de la calle Aráoz. Nos sentamos juntas. Sonreías buscando mi complicidad, mi aprobación. Habían colocado una mesa delante, y los oradores, después de algunos preparativos, en mi opinión un tanto prolongados, se aprestaron a dar la charla. Era una reunión para aliados, según me explicaste. De ahí se esperaba crear conciencias claras para la causa de la revolución. Habló un hombre bajito, casi enano, una especie de San Vladimir, según decían algunos detractores trotskistas. El hombre tenía una sonrisa blanda en los labios y hablaba con la monotonía de un sacerdote en misa de domingo. Agradezco a los compañeros la deferencia que han tenido al asistir a esta reunión, y no queriendo extenderme demasiado, voy a intentar decir en pocas palabras algunos aspectos centrales de nuestra línea con el fin de esclarecer nuestra posición, para que no queden dudas de nuestras francas intenciones revolucionarias. En fin. Se puso los anteojos y sacó un tendal de papeles escritos con letra bastante pequeña. Porque nuestra finalidad no está en llevar al pueblo a luchas sangrientas, ni a guerras civiles, y creemos que dentro del mismo ejército existen las contradicciones necesarias como para provocar una división. Me refiero a que, si observamos la política internacional, los acuerdos con la URSS, como por ejemplo la exportación de trigo, vemos que existen sin lugar a dudas militares más democráticos que otros dentro de la misma cúpula gubernativa, al punto que... Se escucharon algunos chiflidos. Al punto que, compañeros, hasta el mismo Videla, dentro del marco histórico que nos toca vivir, podría, claro, salvando las distancias ideológicas, jugar dentro de nuestro país un papel semejante al de Fidel en Cuba. Hubo una silbatina general, y vos temblabas, reías, me mirabas con horror. Es un loco, me dijiste. Yo no pensé que fuera a hablar así. Yo siempre discuto, en realidad. De pronto noté tu estado de desesperación. No sé qué pasa, Marcia. Todo se volvió ridículo en este país. Miraste el recinto lleno de polvo, las sillas desvencijadas, los vasitos de plástico apilados con restos de café y puchos flotando adentro, los tubos fluorescentes, uno de los cuales parpadeaba de manera insoportable. Me siento mal. Vamos. Noté, al salir, que no saludabas a nadie
y que nadie te saludaba. Caminamos larguísimo rato. Intentabas agotarte. No querías mirarme a los ojos. Finalmente te detuviste jadeante. Estábamos en la puerta de la catedral. Te dejaste caer en mis brazos. Marcia, no quiero que me pase lo mismo que a mi abuelo. Estábamos solas. La llama ardía sin sentido. La historia se había fugado de aquel lugar. 7. Comienza a amanecer. Los colores del alba revelan nuevas formas dentro de la habitación. Marcia se ha dormido vestida sobre la cama. Ana, en cambio, tiene los ojos muy abiertos y parece aislada dentro de sí misma. Afuera crece la parsimonia gris de una ciudad que alguna extraña medusa, escapada de toda mitología posible, ha convertido en piedra. Líneas de piedra escribiendo los caminos previsibles sobre las veredas sucias. Nadie podría esculpir esta gran masa inerte hacia el milagro de alguna trasnochada Danaida o de algún sagrado Moisés. La seguridad redundante del día en su obertura y los últimos hilos de sombra, las últimas locuras de las grandes revelaciones nocturnas que huyen avergonzadas hacia el olvido. Capítulo 5. Entre cenizas. ¿Cómo volver a encontrarla a solas? Me pregunté mientras observaba la lucecita inmóvil de mi contestador. Qué pronto había enmudecido la gloria de Ana. Qué rápido, lo irrevocable, deja de ser suceso para pasar a la fosa común del anonimato. Jamás se cumplió aquella promesa de la antología. Se hicieron colectas, otros homenajes a los que no asistí, pero solo sirvieron para que los autores de tan encomiable tarea lucieran sus propios galardones, ocuparan algún espacio radial y publicaran con el dinero de aquellas colectas sus propias antologías, dentro de las cuales, tal vez, de manera oscura y con bastardilla, aparecía el nombre de la poeta Ana H. Solo me quedaba Bex, como referencia más o menos legítima de su vida. De los padres no se supo nada. Antes de que Ana se mudara al departamento, ellos se habían separado. La madre, según parece, se había ido a Neuquén, donde tenía algunos familiares, de acuerdo con lo que Ana me contara. El padre no estaba nada bien. Los años de desocupación habían minado su voluntad. Obtuvo una pensión por invalidez. No me quedó claro este punto. Pero lo que sí sabía es que su estado era peor del que podía esperarse de un hombre que alguna vez tuviera una posición holgada y un alto prestigio por sus obras. Cuando Ana decidió abandonar la casa, su padre estaba tan mal que insistió en llevárselo consigo. No hubo forma. Si él resultaba un estorbo, quería al menos ser solo estorbo para sí mismo. Le dijo que estaría bien. Tenía su biblioteca, algún viejo amigo que lo visitaría por las tardes. Eran tiempos difíciles. Cada cual se salva como puede. Él ya era un viejo. Que ella siguiera su camino. Ana presentía algo más en la mente de su padre. Algo que, por supuesto, jamás le iba a formular. Tan poca atención le había prestado a lo largo de su vida. Por otra parte, era cierto que él mismo se había apartado. Largos viajes, ausencias de meses, y después su reclusión en la misma casa. Solo los unía aquel gusto común por los libros, pero ni siquiera se lo comunicaban. Ana temía hablarle, era casi un desconocido. No reparó nunca en lo mucho que sufría su padre por esta incapacidad de comunicación. Cómo hubiera deseado poder compartir esa pasión común que ambos tenían. Pero su silencio se había transformado en una enfermedad, y ya no era tiempo de cambiar las cosas. Si Ana no le prestaba atención, después de todo era su culpa. Él las había abandonado corriendo detrás de su prestigio. Ahora ya no había nada que hacer. Su nombre se perdía entre la multitud de los nuevos,
de los acomodaticios. Era tarde para suponer que podía rescatar algo sustancial de su vida. Hijo de una familia de comerciantes humildes, tampoco a él, a pesar de haber nacido en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, le era ajena la discriminación, el mote de rusito, las burlas. El fascismo estaba a la orden del día por aquellos lejanos tiempos del 35. Más de una década infame había tenido que soportar a lo largo de su vida, y eso, desde su condición de judío, resultaba más difícil aún. No mucho más que esto sabía Ana de la vida de su padre. Su rol secundario lo había vuelto ante sus ojos un personaje sin interés, sin tragedia. No era así, sin embargo. Meses después de la mudanza de Ana, su padre hizo un intento de suicidio. Fue socorrido a tiempo. Ana intentó volver a vivir en la casa, pero él no se lo permitió. Sentía vergüenza por lo que había hecho. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Decidió por su cuenta internarse en una clínica psiquiátrica a la que podía acceder por medio de su obra social. No dejó que Ana lo visitara. No quería que lo viera en ese estado, y Ana por fin desistió. Odiaba admitir cuánto de lástima había en su amor hacia el padre y cuánto de rencor subyacía en aquella. Por esos tiempos evitaba verme. Supongo que ya había conocido a Bex y debía pasar con ella la mayor parte del día. Aquel juego de Bex de aparecer y desaparecer me obligaba a imaginar que no era solo una manía seductora de atraerme, sino algo más, como si se viese obligada a cumplir con un ritual o algo semejante. Por alguna razón su rostro me resultaba desde el principio tan familiar, y ahora, después de meditarlo un poco, comprendía que no se trataba de una familiaridad relacionada con personas que hubiese podido conocer, con las que tuviera algún rasgo en común, ni siquiera en relación a sus coincidencias con Ana. Era una familiaridad sórdida. Aquel rostro de griega, aquellos ojos de egipcia, camuflados en su máscara de posmodernidad, tenían algo arquetípico, parecían rasgos dibujados por antiguas leyendas. Bien podría haber sido una bella bruja del medievo, como una Circe solitaria en los míticos tiempos de la Odisea. Pero lo más desconcertante era que aún así, más allá del rostro que pudiera encarnar, en sus rasgos había algo permanente, aún más lejano que el propio mito, la leyenda o la historia. Y era eso lo que me resultaba perturbador en Bex. Fui varias veces a su casa. La mujer me hablaba sin abrirme la puerta, observándome por la mirilla. «Ah, busca a esa chica. Nah, ni siquiera viene a dormir. ¿Que dónde fue? Vaya uno a saber. Con esa gente nunca se sabe». Agradecía y me retiraba, pero no perdía las esperanzas y solía quedarme horas en el cafecito de enfrente por las dudas. Fue inútil. Nuevamente Bex había desaparecido. Días antes de su muerte, Ana me había dicho: «Lo que duele es saber que tu vida es al final una especie de línea de fuego entre la nada y la nada». Acurrucada en el sillón de mimbre, casi desnuda, fumaba sin cesar, prendiendo un cigarrillo con la colilla del otro. «No te enojes», me decía. «Al final no soy más que un tango, un ácido tango con aires de Emerson, Lake and Palmer, con ciertos ritos dantescos del séptimo círculo de nuestro infierno pop. ¿Y qué hacer, Marcia? ¿Qué es lo apropiado para las ocasiones sin ocasión?». Cerraba los ojos y murmuraba: «Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, déjate caer y doler, mi vida». Quedó largo rato en esa actitud, como quien se concentra en un rezo. Después alzó la vista y me dijo: «Dame un papel y una virome». Sus manos temblaban. Entonces, con letra exageradamente grande, escribió una frase. «Es mi último poema», dijo. «Pronto me voy a quedar muda. Voy a aullar
a repetir. Igual haga lo que haga, nada va a cambiar. Es una pena. Lo dobló en dos. Guárdalo, dijo, y cuando me vaya, léelo muchas veces. Se lo prometí. Después la acosté en mi cama y me puse a su lado. Acaríciame la frente, Marcia. Así lo hice. Acurrucada en posición fetal, se fue quedando dormida. Esa fue la última vez que la vi. Antes de enterarme de su muerte, abrí el papel y leí: Solo quiero que recuerden que mi alma, aunque inventada, fue infinita. Comprendí. Me costó, pero comprendí finalmente. Aquel último poema no era un ruego ni una súplica, sino un imperativo. Ana había dispuesto las cosas de tal modo que me hacía imposible abstenerme o desertar. Otra vez debía darle la razón. Tendría que seguir escuchándola, solo que esta vez ya no estaría ella para defenderme de mí. No sería su presencia la ventana por la que yo podría, con tranquilidad, espiar la vorágine de la vida. No hay templos. Ya no hay templos, Marcia, habías dicho. Y ahora, sin poder dejar de escuchar tu querida voz, me interno en sitios donde alguna vez creíste sembrar tu huella. He llegado hasta Corrientes y Callao, donde, según me contaras, se reunía aquel pequeño grupo. Comisión de familiares de desaparecidos. Creo leer sobre un cartel fantasma. Segundos después estoy subiendo hasta el piso 5 de la vieja casa. Un ascensor anciano, lentísimo, cuyas articulaciones no funcionan bien, pienso, chirriando a punto de caerse. Imagino y recuerdo de pronto la siniestra imagen de tu sueño. El hueco del ascensor como una boca desdentada que se ríe. Llego, toco el timbre. Me atiende una mujer de batón rosa. Es obesa y tiene los ojos azules, exageradamente azules como para ser reales. Pregunto por algunas personas. Nombres que retuve de tus relatos. Aquella madre de cabello pajizo y rostro enflaquecido, la que hablaba de su hijo muerto y decía que todos los hijos desaparecidos eran sus hijos, y levantaba un puño nudoso y escuálido. Aquella que lloraba con tanta naturalidad que sería imposible imaginar que algún día pudiera dejar de hacerlo. No había tal mujer, me respondió la señora. Tampoco recordaba tu nombre. Dijo, como disculpándose, que habían sido muchos los chicos de buena voluntad que habían trabajado allí y que no podía retener tantos nombres, que la perdonara, que estaba en una reunión importantísima. Y después, con una tristeza confidencial, me aconsejó que no insistiera en la búsqueda, que me volviera a casa, que aquellos eran otros tiempos y que cada cual debía afrontarlos a su modo. Cerró la puerta. Vertiginosamente bajé las escaleras. La ciudad resplandecía como un espejismo, un cielo albino, fijando en ella su mirada infranqueable. Me dirigí hacia la calle Aráoz. Siglos de veredas ondulantes que caminan solas, mientras deslizan por ellas sombras de una humanidad recortada, como esos muñequitos de papel en serie que solíamos hacer cuando niños. La ciudad está en llamas. Una hoguera invisible que arde en el aire. Lo sé, porque no logro que llegue una sola gota de oxígeno a mis pulmones. Nos hemos acostumbrado a vivir sin respirar. Si esto es o no una metáfora, ¿qué importancia tiene? Ya no me importa saber cuál es la línea divisoria, me dijiste esa noche acodada contra la feiza de la ventana. Tenías razón. Es solo un hábito, sueño y vigilia, dolor y alegría, monstruosidad y belleza. Todo se ha relativizado. El cosmos no era este orden sin corazón. Otro era el cosmos y lo hemos perdido. Lo supo Wilde cuando dijo: un templo para los escépticos de Dios. Lo supo Rimbaud cuando desertó de la poesía en un poderoso intento de parecerse a su siglo sin piedad. Lo supo Judas
cuando entregó a Jesús abandonando su alma, es decir, el alma de un pueblo que había comenzado a comprender el doloroso sentido de una libertad perdida. El cosmos no podía ser parte de este fantasma del espíritu humano, que es la realidad. Crucé las calles todavía empedradas, los árboles en túnel sobre los que habías dicho. Es porque una memoria de espesura los impulsa de una vereda a la otra, siempre buscándose. Triste museo de un bosque sepultado. Allá en la esquina debía estar el viejo local. Solo vi una casa derruida, algún baldío, ni un rastro de aquello. Agotada, confundida, busqué un bar, pedí un café y me puse a garabatear algunas cosas sobre hojas de servilletas, como solías hacerlo durante nuestros encuentros. Buscaba en mis palabras un rastro de las tuyas, pero no encontré nada. Tus palabras estaban fuera de mí, y pronto perdería yo también el rastro de tu memoria. Y dijo Jesús a Pedro: Te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces el haberme conocido. Y en aquella profecía debía latir una oscura certeza de la condición del hombre, de su mansedumbre. Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a casa del jefe de los sacerdotes, donde entraron. Pedro los seguía de lejos. Como habían encendido el fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor, Pedro vino a sentarse con ellos. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, y mirándolo fijamente dijo: «Este también estaba con él». Pero Pedro lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Camino entre restos de cenizas. Todavía arden los carteles colocados sobre los muros. Aquella silueta sin rostro, 30.000 siluetas a punto de caer en el olvido. Ayer, o quizás alguna vez, la caravana se unía casi luto, casi silencio, la última marcha por los desaparecidos. Los cantos exhaustos se escuchaban como se oyen los últimos borboteos de una fuente que se extingue. Milicos muy mal paridos, digan qué han hecho con los desaparecidos. El pueblo unido. Ya van a ver, ya van a ver. Un viejo militante en silla de ruedas, con el pelo ralo, tenazmente crecido de la coronilla hacia abajo, columnas de innumerables agrupaciones con cándidas promesas de futuro, ahora mudecidas en carteles pintados a desgano. No eran, sin embargo, menos de 200.000. La plaza del Congreso se había llenado. Palabras de repudio, y todavía se cantaba y se hablaba de justicia, de resistencia, agitando remeras, estandartes, imágenes del horror dibujadas sobre grandes telas. Las madres de Plaza de Mayo recibieron un aplauso cerrado. Algunos querían abrazarlas como quien se ofrenda contra el vacío. Eran destellos de lo que pronto se irá. Las manos que acarician por última vez, quizá ya estuvieran entrando en el olvido sin saberlo, como suele suceder, según la lógica de las emociones. Mañana el presidente se reiría de ellos, nos tomaría por ilusos, diciendo que sobre 30 millones, tan solo 200.000, no significan nada. Que de todos modos son libres de protestar, si así lo quieren. Que la protesta no se le niega a nadie en tiempos de democracia. El sentido de las acciones, eso sí que es otra cosa. Un largo ejercicio de tolerancia, una historia de fraudes y agonías ideológicas, con gritos que la Inquisición de todos los tiempos silenció de manera implacable bajo su máscara de hierro. ¿De qué otro modo, si no, podrían callar ciertas voces? Así, Giordano Bruno, con la lengua y el paladar atravesados por una espina de hierro, accedió al silencio. Lo mismo haría Sor Juana, cuando debió escribir con su propia sangre: yo, la peor de todas. Y Di Giovanni, el anarquista excéntrico que repudió la visita de aquel príncipe europeo amigo de los nazis, también recibido por el presidente Alvear allá por el año 25.
un convencimiento de que el hombre por encima de su individuación es pasible de ser masa, un Sancho resignado y traidor de todos los ideales de su Quijote, es lo que da luz al imperio de lo impune, y así según la ley de los tiempos, el suceso siempre descendido a la anécdota. El bello sueño de la polis y su ágora, sepultado bajo los escenarios radiantes del Imperio Romano, el humanismo de los renacentistas, burlado por las monarquías absolutas, la ética de los revolucionarios franceses, violada por el Imperio Napoleónico. Es realmente necesario un gran esfuerzo de voluntad para poder negar esta inefabilidad de la estupidez humana. Pero hasta el más ardiente se apaga según la ley de los tiempos. Y así fue como, poco después, otro exclamó al verlo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy». Como una hora más tarde otro afirmaba con insistencia: «Seguramente este también estaba con él, y además es Galileo». Pedro dijo entonces: «Amigo, no entiendo lo que dices». Y en el mismo momento en que Pedro hablaba, un gallo cantó. Como una sádica risotada, una burla de ausencias caía sobre las líneas que Ana había trazado con su vida. Llevaba un traje de cenizas. Profecías poéticas de los inútilmente iluminados. ¿Quién retiene, me pregunto, la única gran historia digna de ser contada, la del uno? Ana lo sabía. No existe otra verdad. La realidad, querida Marcia, dejó de tener interés para mí. Y era tan contundente como letal aquel discurso de sus últimos tiempos. Se había hecho de unos cuantos enemigos. Perdía la paciencia con facilidad. Se cerraba todas las puertas, editoriales, cenáculos literarios. Todo aquello que pudiera reportarle alguna clase de beneficio le parecía indigno. Así perdió los pocos contactos que le quedaban. Solo aceptaba relacionarse con los que estaban al margen del más mínimo poder, los que ella solía llamar los crotos de la literatura. Aquellos que vendían sus libros en los bares, como ese pobre personaje que Ana había alojado durante unos cuantos días en su casa. Un Baudelaire tembloroso y enjuto que vendía sus poemas escritos a mano en el café de la esquina y al que los dueños habían tolerado solo por el hecho de resultarles un poco más excéntrico que los vendedores de viromes o los muchachos harapientos que dormían en las estaciones de trenes. El moderno Baudelaire era un pésimo poeta, pero Ana admiraba su devoción por encima de sus palabras. Lamentablemente, un poco más allá de lo previsible, sin dar ningún aviso, una mañana desapareció llevándose algunas cosas, tales como un jarrón de plata que Ana conservaba de su abuelo, una vieja radio a transistores, un reloj y algunos otros objetos, sumados a su pequeño ahorro. Nunca más lo vio por el café. El apócrifo Baudelaire se había sumergido en su paraíso de sombras, o tal vez fuera fagocitado por los misterios del mal que debía preservar en su poesía, como un nuevo anticristo contra la falibilidad de la moral judeocristiana. Y hubo otros aún menos amigables. Pero, ¿qué podía decirle yo? Ana estaba atravesando una especie de crisis de la esperanza, la desesperación de la esperanza para ser más exactos, y como un animal herido que ha entrado en pánico, su alma impregnaba su cuerpo de un olor fácilmente detectable. Era perfecta presa para los espíritus sádicos, y aun sabiéndolo Ana, se entregaba al juego como si fuera aquel el único destino posible.